Hola, en esta ocasión tenemos el siguiente tema: operaciones unitarias con transferencia de masa, enfocándonos al tema de extracción líquido-líquido o simplemente extracción líquida. Para ello tenemos la siguiente definición. Se dice que la extracción líquida, llamada algunas veces extracción con disolventes, es la separación de los componentes de una solución líquida por contacto con otro líquido insoluble. De otra forma, también tenemos que si las sustancias se componen de una solución original y ésta se distribuye de manera distinta entre dos fases líquidas, entonces se puede lograr cierto grado de separación. Puede incrementarse mediante el uso de contactos múltiples o su equivalente en la forma de la absorción de gases y la destilación, siendo estas complementarias si es que sea necesario. Con ello tenemos que en esas operaciones la solución que se va a extraer se llama alimentación y el disolvente el líquido con el cual se pone en contacto la alimentación. El producto de esta operación rico en disolvente se llama extracto. El líquido residual donde se separa el soluto es el refinado. Para ello entonces esta operación de extracción líquido-líquido se basa en las diferencias de solubilidades de los componentes de una mezcla líquida que pueden consistir en los siguientes pasos. Número 1, poner en contacto la alimentación con un disolvente. Número 2, la separación de las fases resultantes. Y número 3, la eliminación y recuperación del disolvente o disolventes de cada fase. Entonces, en esta operación de extracción líquido-líquido, la mezcla líquida a tratar y el solvente insoluble adecuado debe estar en contacto íntimo y el resultado de la mezcla líquida se distribuye entre fases que dan como resultado este grado de separación, y esto se puede mejorar mediante un proceso de varias etapas de contacto, y luego las fases se pueden separar entre sí por diferencia de solubilidad o diferencia de densidad. Entonces, la extracción, también llamada por solvente, es una técnica de separación que se aprovecha pues gracias a la diferencia de solubilidades entre la alimentación líquida y homogénea y un solvente apropiado. Entonces, la separación de fases se puede hacer por decantación, seguida de la eliminación del solvente. Esta aporta dos fracciones cuyas composiciones son dependientes de los parámetros de la operación. Entonces, se utiliza normalmente, pues para ello, en vez de la destilación, que a veces también se basa pues en la cuestión económica, pues es más económico en algunas ocasiones utilizar la extracción líquida, y esto pues puede ser notable comparándolo con la destilación, porque incluso si en la destilación existen componentes que tienen casi el mismo punto de ebullición formando zeótropos, entonces en una extracción líquido-líquido, pues eso es muy, muy importante, porque así podemos separarlo por extracción líquido-líquido y a veces pues evitamos esta cuestión de azeotropía. Entonces, la diferencia de volatilidades entre esos compuestos que implican una mezcla azeotrópica quiere decir que pues puede separarlos pues de manera más sencilla por extracción líquida. Por otra parte, el hecho de que existe una relación intrínseca entre la solubilidad y la naturaleza química de los componentes asegura una separación exitosa de compuestos de una misma familia química por medio de la extracción. Entonces, este proceso de extracción pues, necesita pasar por varias etapas principales y complementarias. Por ejemplo, en la extracción en la etapa de extracción propiamente dicha puede ser realizada en forma discontinua o en batch o continua, y la etapa de regeneración del disolvente o solvente o la recuperación es donde se puede separar en los compuestos. Entonces esto lo puedes recuperar mediante una destilación. Con ello entonces tenemos el siguiente punto en donde puede llevarse a cabo la extracción de diferente forma. Y la forma puede ser la siguiente: la extracción con una etapa. Esta es similar a una destilación flash, no es más que la separación de la mezcla alimentación-solvente a través de la distribución del equilibrio termodinámico entre fases. El refinado que se obtiene es fase pobre en solvente y el extracto fase rica en solvente.
Con ello tenemos también la extracción en múltiples etapas o multietapas. Esto contempla los procesos de flujo cruzado, contracorriente simple o contracorriente con reflujo. El diagrama de bloques que se puede representar esta extracción líquida es el siguiente. Bueno, hay más propuestas, pero ese es el más general, en donde nosotros tenemos aquí la alimentación de la parte donde le llamamos A, que viene el disolvente A más el soluto, viene el disolvente denotado con la letra B, entran en contacto en la parte de extracción y tenemos el refinado y el extracto. El extracto es el disolvente B más el soluto, y el refinado el disolvente A que se obtiene. Entonces A, B vienen siendo el disolvente A, disolvente B, y el refinado A con el extracto B viene el soluto que se quiere extraer. Eso es de manera general en el proceso. Entonces, una vez que tenemos esto, pues debemos de tomar en cuenta también lo siguiente, los factores que afectan la extracción. ¿Cuáles son? Pues las dos fases líquidas de extracción son fase acuosa y la fase orgánica. La fase acuosa es que contiene agua o disolución acuosa, una dilución, ¿sí? Base agua. Y la fase orgánica es la disolución o disolvente orgánico imisible con el agua a la disolución acuosa, o es un solvente más que nada orgánico. Entonces, gracias a estas fases, la composición de la alimentación se ve afectado directamente con el gradiente de concentración. La temperatura de operación, ya que puede desnaturalizar el principio activo, además afecta a parámetros como viscosidad y solubilidad. Cabe mencionar que la temperatura de operación es muy importante en este punto. Entonces, la presión también puede verse afectada por los esfuerzos cortantes, aunque a veces no es muy importante esta variable de estado. Entonces, tenemos que la velocidad de flujo también tiene mucho que ver, y en un flujo turbulento se mejora la extracción ya que hay más contacto entre las fases. El grado deseado de separación, ¿por qué? Porque mientras más etapas es más costoso también. También la elección del disolvente se ve afectado por los extractos. Hay que elegir bien el disolvente que se va a utilizar. La formación de emulsiones y espumas también es otro factor que afecta a la extracción. Entonces quiere decir que existe una tensión interfacial demasiado baja, podría crear emulsiones, que es más que nada una mezcla de dos o más líquidos imisibles entre sí, y pues siendo muy estables, pues no se pueden separar en mucho tiempo, y las espumas también se pueden formar incluso pues por el proceso que ocurre por la inclusión de gases que lleguen a ocurrir en el proceso. ¿Cómo elijo el disolvente? Bueno, los parámetros o las características más importantes para elegir a un buen disolvente es que no sea tóxico, no inflamable, factor de separación alto, eso lo dan en tablas, coeficiente de distribución alto igual, que debe ser barato, económico, dependiendo de la eficiencia que quieras extraer, fácilmente se debe recuperar y tiene que haber una buena afinidad para el soluto en la mezcla, ¿sí? El imisible en el líquido portador quiere decir que pues no puede ser pues debe ser miscible, mejor dicho, ¿sí? En el líquido portador. Debe poseer una diferencia de densidades pues distinta a la alimentación para que exista la separación de fases y esta sea más sencilla. Por último tenemos las siguientes partes en donde se dice que cuanto más polar es el disolvente orgánico, más miscible o soluble es con el agua. Disolventes polares como el metanol, el etanol o la acetona son miscibles con el agua y por lo tanto no son adecuados para la extracción líquido-líquido. Entonces hay que evitar esta propiedad de que sea miscible, ¿no? Los disolventes orgánicos con baja polaridad como el diclorometano, el éter etílico, el acetato de etilo, el hexano o el tolueno, son los que se suelen utilizar como disolventes orgánicos en la extracción. Entonces, con esta parte de la extracción líquido-líquido, en los fundamentos que vimos en esta presentación, pues más que nada es para que se tomen en cuenta antes de hacer cálculos, pues hay que elegir bien cuál es el disolvente apropiado
de acuerdo a las propiedades que se obtienen de este disolvente y tener una buena separación, ¿no? Una buena extracción. Bueno, sería todo por el momento. Pues más adelante publicaré algunas presentaciones en donde ya nos enfocaremos más a lo que es los cálculos, a los balances de masa, a las cuestiones de los diagramas que se utilizan para ese tipo de extracción. Recuerda que la extracción líquido-líquido es un proceso unitario, pues muy común en la ingeniería química. Bueno, sería todo de mi parte, nos vemos pronto. Gracias por tu atención.